Bienvenida a un nuevo episodio de Respira Mamá. Nos encontramos en este maravilloso hotel Cool Rooms Palacio de Atocha en Madrid para hablar de un tema que nos atañe a todas, que es el bienestar de la mujer y el bienestar de las mamás. Para ello vamos a hablar con Silvia Álava. Silvia es doctora en psicología clínica, es conferenciante y es escritora. Nos va a ayudar a clarificar un poco todo este ámbito del bienestar, sobre todo en la etapa de la maternidad en la que nos encontramos muchas de nosotras. Silvia, bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme a estar aquí contigo, pero sobre todo con todas las mamás que nos van a estar viendo. Muchísimas gracias, tenía muchas ganas de tenerte aquí, de escucharte. Te he visto en tantas conferencias, te sigo en redes y digo yo, Silvia tiene que estar hoy aquí con nosotros, o sea que bienvenida. Pues muchísimas gracias. Silvia, ¿por qué muchas mujeres sienten que no son felices, especialmente en la etapa de la maternidad, a pesar de tenerlo todo? Bueno, yo creo que tenemos que fijarnos muy bien y lo primero que quizás tenemos que pensar es cuál es la definición que nos estamos haciendo de la felicidad. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es que en ocasiones hemos confundido la emoción de la alegría, que es una emoción agradable, que a todos nos gusta sentir, donde sube la energía, con la felicidad. Si lo que yo quiero es estar sintiendo emociones agradables todo el rato para poder decir que soy feliz, es que ninguna persona del planeta Tierra sería feliz. Y aún más en la maternidad, donde hay muchas emociones muy agradables, pero también hay mucha culpa, también hay mucho cansancio, también hay otro tipo de emociones que hay que aprender a manejar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa definición que nos han dado, también con la expectativa que teníamos, porque en ocasiones de la expectativa a la realidad va un mundo. Cuando se habla de la maternidad, se habla de ese momento, de lo bonito que es, de tener a tu niño, de claro que todo eso es precioso, pero también es muy cansado, pero también pasa mucha factura las noches sin dormir, pero también hay muchos desvelos por si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo bien. También hay muchas otras cosas que ¿qué es lo que ocurre? Que no las estamos hablando, no las estamos mencionando y entonces tenemos a muchas mamás que cuando llega ese momento se sienten como defraudadas en el sentido de ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? O sea, no se me ocurre pensar que es que no me habían contado la realidad. Oye, que esto es cansado, que es muy demandante, que es precioso tener a mi niño, no lo dudo, pero tiene todo eso. Como no os lo han contado, ¿qué pasa? Que empiezo a pensar que entonces el problema es mío, que soy yo quien no lo está gestionando bien y no eres tú quien no lo está gestionando bien. La maternidad es una etapa preciosa, pero es una etapa dura, es una etapa cansada y es una etapa donde hay emociones muy intensas, tanto las agradables, pero también muy intensas las desagradables. ¿Por qué? Porque se nos está juntando también ese componente hormonal. Y es que venimos, ¿no?, de unas fluctuaciones hormonales también especialmente importantes, junto con el cansancio y dormir muy poquito, que eso pasa muchísima factura. Poco o nada, vamos, hay muchísimas mamás que no duermen nada desde que las pobres, pues bueno, empezaron con este camino, ¿no? Camino deseado, por supuesto, pero es verdad que pasa muchísima factura. Hablabas de una etapa oscura, de una etapa intensa. El embarazo y el posparto son etapas muy difíciles, pero no se habla de ello, no se habla de ello en concreto, ni siquiera de la palabra salud mental. Y yo quería hablar de esta etiqueta de salud mental porque es un tabú, es un estigma que tenemos en nuestra sociedad. Hasta hace nada de años parece que las personas que tenían algún problema de salud mental se las dejaba aparte, se las estigmatizaba, se les medicaba y ya está, se las escondía en casa. ¿Por qué sigue siendo un tabú hablar de esto? ¿Por qué no le ponemos ya nombre y hablamos de esto con naturalidad? Yo creo que todavía nos cuesta. Es verdad que hemos mejorado mucho. Después de la pandemia parecía que, oye, que empezamos a hablar más de la salud mental. También es cierto que eso ha hecho que mucha gente piense que esto ha sido por la pandemia. Y hay que decirles, oye, no, mira, perdona. En el año 2019, o sea, 2019, cuando se nos llegan a decir, oye, te vas a tener que quedar en casa y luego salir con mascarilla y los niños van a estar en burbujas en las clases, cuando vayan, que van a estar mucho tiempo sin ir, nos habíamos quedado como diciendo, ¿qué película has visto? ¿Pero esto qué es? Bueno, pues en ese año la Organización Mundial de la Salud nos decía que el 25% de la población ya tenía un trastorno de salud mental. El 25%. El 25%. ¿Eso qué significa? Que una de cada 4 personas. Sí. O sea, estamos hablando que es algo que es muchísimo más común de lo que nos estamos imaginando.
Además, después de la pandemia, lo que son los trastornos de tipo emocional, ansiedad, depresión, estrés, han subido otro 25%. Entonces, tenemos que pensar que es bastante habitual que encontremos una persona de nuestro entorno, si no somos nosotras mismas, que en un determinado momento de su vida tiene un problema de salud mental. A mí me gustaría reflexionar qué es la salud mental. Fíjate, la propia Organización Mundial de la Salud lo que nos dice, nos viene a decir es que para tener una buena salud mental lo que tenemos que sentir es que tenemos las suficientes herramientas para desenvolvernos con éxito y sentir que podemos llevar a cabo las situaciones de nuestro día a día. Entonces, cuando están en equilibrio, eso, siento que tengo herramientas para resolver las situaciones a las que me estoy enfrentando, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues en ese momento mi salud mental va a ser adecuada. Llega la maternidad. Bueno, ¿qué pasa con la situación? Pues la situación de repente, no, yo me había preparado mucho, sí, sí, pero un bebé que llora, que a veces no sabes calmarlo, que a veces te sientes culpable porque dices, pero ¿por qué? No lo sé, claro. El llanto es la forma de comunicación de los bebés porque no está desarrollado el lenguaje, entonces lloran para comunicarse, pero yo todavía no he aprendido a leer ese llanto y ese lenguaje. Eso genera mucha angustia en la mamá. Entonces esa situación hace que sea muy complicado, pero como no tengo las herramientas que me han dado, porque no me las ha dado nadie, porque además requiere tener una paciencia y un tiempo que no siempre tenemos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que nos venimos mucho más vulnerables a nivel de salud mental. Y a todo esto se carga que la parte del cerebro que donde se sienten las emociones, todo ese circuito mesolímbico está tremendamente sobreactivado por unas hormonas que durante todo el embarazo y el puerperio han ido Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que también es más complicado porque todo se siente con muchísima más intensidad y es difícil poder, ¿no?, darnos cuenta de lo que nos está ocurriendo. Y además está el tema de sentirse juzgadas. Bueno, esto es, abrimos melón. Abrimos melón, ¿no? Que a todo esto que ya me estás diciendo que son explicaciones, ¿no? Es, vale, ya esto señala esa vocecita interna de soy yo. El resto lo hace bien, al resto no le ha pasado, solamente a mí. A ver, le ha pasado a muchas mamás. Lo que pasa es que no lo hablamos. Tabú. No lo contamos. Contamos que vamos al médico, que nos ha roto una pierna, pero no contamos que vamos a terapia. Cada vez más estamos empezando a decirlo y a contarlo, pero todavía cuesta y sobre todo hay que darle la importancia que realmente tiene y pensar que yo siempre digo que a terapia, al psicólogo, no hay que venir cuando ya se ha roto realmente la salud mental, cuando ya cumples todos los criterios diagnósticos y decimos, no, mira, es que en estos momentos ya cumples los criterios diagnósticos. En salud mental se trabaja con un manual de trastornos psiquiátricos que se llama DSM y vamos por la versión 5 revisada. Entonces, mira, ya tienes, ya está, ya tienes el trastorno. Ahora ya, aquí, tienes que venir. Si yo ya estoy dándome cuenta que hay cosas que no funcionan, que no me encuentro bien, que podría gestionarlo de forma diferente, es el momento de pedir ayuda. No hay que esperar a romperse. No hay que esperar. No, porque cuando te rompes lo pasas muy mal. Pero es que también tenemos que pensar otra cosa más. Ya no solamente que cuando te rompas lo pasas muy mal, es que tienes una personita dependiente de ti. Y tienes una personita en el que cuando es tan chiquitín, tú tienes que regular sus emociones. Porque el bebé no puede regularse, que se hace mucho con el contacto físico, con el mimo, con el beso, con el abrazo. Pero si yo ya estoy muy tensa, mi bebé, cuando yo lo cojo, lo nota todo. Lo nota todo. Necesita sentirme a mí calmada. Entonces, me tengo que cuidar, porque si yo no me cuido y no cuido mi salud mental, ¿qué es lo que va a pasar? Que también va a haber una interferencia en cómo yo voy a poder cuidar y corregular a mi bebé. Silvia, hablabas antes de ese 25% de la población, entiendo, mundial, ¿no? Sí, mundial. La Organización Mundial de la Salud ha sufrirá en algún momento algún tipo de trastorno de salud mental. Entiendo que estos trastornos con el embarazo, parto y posparto se agudizan, es decir, una persona que sufra alguna patología es probable que se vaya a agudizar. Puede que se vaya a agudizar en ese periodo. Sí. Y luego además tenemos que incluso hay mamás que en un determinado momento nunca han tenido ningún problema previo
Pero ¿qué es lo que ocurre? Que después del embarazo, con el posparto, sí que entran en esa depresión posparto, que además es una depresión que es bastante dura, ¿no? Que se habla poco, Se habla poco. pero que es bastante dura porque tiene un componente también hormonal muy, muy fuerte. O sea, ¿qué me refiero con esto? Que hay que trabajar toda esa parte cognitiva de cómo nos estamos hablando, del entorno, pero también entender que no es algo que yo he elegido, no es que yo lo esté haciendo mal, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, sobre todo por liberar también un poquito esa culpa. Esa culpa. Es decir, personas que previamente no han tenido ningún tipo, por ejemplo, de problema con depresión, pueden desarrollar una Sí, depresión postparto. sí, sí, sí. Claro, A ver, es que cuidado, porque si ya hemos tenido problemas emocionales antes, vamos a ir pidiendo ayuda, vamos a ir viendo ahí un poquito que lo vamos gestionando bien, porque va a ser más probable que desarrollemos problemas. Pero hay gente que no ha tenido problemas nunca y los puede tener. Puede ser un también desarrollar. desencadenante, ¿no? Este momento en la vida de estas mamás. Así es. ¿Cómo podemos empezar a detectar y trabajar con los síntomas de la ansiedad y depresión? Me voy a centrar en estos, porque hay muchísimos, pero sobre todo la ansiedad y la depresión, sin sentirnos culpables e incomprendidas. Me refiero sobre todo en el posparto, embarazo también, Bien, bien, crianza, pero en el posparto en concreto, que yo creo que es un periodo concreto en el que las mamás sufren muchísimo. ¿Cómo pueden detectar y saber que no están bien, que hay algo ahí que no encaja? Yo creo que hay determinados síntomas que nos podemos ir dando, ¿no? Dando cuenta de qué es lo que nos puede estar pasando. Pues, por ejemplo, ese agotamiento, pero cuando estamos hablando, a ver, la maternidad es cansada. Eso no lo vamos a discutir. Va con el título, ¿vale? va con Eso la va con el título. profesión. Pero hay que distinguir lo que es cansancio de lo que es fatiga. ¿Vale? Me explico. ¿Cuál sería la Cansancio diferencia? es, yo estoy muy cansada porque estoy con mi bebé, porque tengo que hacer muchas cosas y demás. Pero en cuanto el bebé duerme un poquito, yo soy capaz de dormir, porque ya sabemos que se duerme cuando duerme el bebé, no cuando a ti No. te viene bien dormir. El bebé marca las horas de sueño de los papás. Eso no, ¿vale? Pero yo soy capaz de descanso, me duermo o me tumbo un ratito, recupero las pilas y ya ese cansancio, ¿qué es lo que pasa? Que se mitiga y vuelvo a empezar, ¿no? Por así decirlo, mi batería, mis pilas se recargan. ¿Cuál es lo peligroso? Cuando entramos en fatiga. Porque en fatiga, ¿qué es lo que significa? Que aunque yo intente descansar, aunque yo intente parar, aunque yo intente recostarme, aunque yo intente dormir, me despierto o me levanto con la misma sensación de cansancio. Es decir, el sueño o el descanso no está siendo reparador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa sensación de fatiga, al final, cuando se mantiene a lo largo del tiempo, eso puede hacer que se nos rompa la salud mental y que estemos en un trastorno de ansiedad y que incluso que nuestro estado de ánimo baje mucho. Entonces nos tenemos que fijar mucho en eso que estamos diciendo. Oye, estoy cansada o estoy fatigada. Porque cansada vas a estar, ¿no? O sea, eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Luego, tu estado de ánimo, ¿cómo estás? O sea, ¿tienes momentos en los que disfrutas, en los que estás alegres, en los que te apetece hacer cosas? ¿O es de esto de que solamente pensar en que tengo que salir a la calle con el carrito o en el porteo, lo que decíamos, se me hace un mundo? ¿Soy capaz de disfrutarlo o no? Porque hay muchas mamás que salen porque saben que es bueno para su bebé, pero van como no, sin poderlo disfrutar. Entonces eso también sería otro síntoma. ¿Qué está pasando con el apetito? Bueno, ¿qué está pasando con el apetito? ¿De repente has dejado de tener hambre? Porque la inapetencia podría ser, ¿no?, uno de los síntomas, o todo lo contrario. Lo que pasa es que tengo ese hambre emocional, ¿no? De pues todas esas emociones hay un poco desagradables que estoy sintiendo y estoy intentando taparlas, ¿no?, con la comida. O sea, yo creo que sí que son varios síntomas que nos pueden estar diciendo estás más irritable, es decir, cualquier cosa que te dicen enseguida salta o a la defensiva. sí. ¿No? A la defensiva, es que no tolero. Viene mi madre a decirme, ay hija, no te preocupes, que yo te ayudo y te cojo el bebé para que tú puedas ducharte. Y en lugar de pensar, bien, la ducha, ¿lo ves? Es que vienes a decirme que no lo hago bien y tal. Y estoy a esa defensiva. Y a lo mejor en este momento, hay que tener cuidado, porque hay personas que a lo mejor sí que lo hacen un poquito más así, pero que es que a lo mejor solo te querían ayudar. Entonces, hay que ir viendo un poco toda esa serie de factores y si vamos viendo que estamos haciendo check, es el momento de pedir ayuda, no esperar a rompernos. ¿Por qué? Porque, hombre,
va a seguir siendo cansado, como decíamos, pero podemos disfrutar también de esa etapa. Pedir ayuda a un profesional y sobre todo lo que comentábamos antes, entender que es normal, que no pasa nada y que no estamos solas, ¿verdad? Eso es súper importante. Y pedir ayuda, porque las mujeres así solemos tender a decir, no, yo puedo, porque lo tengo que hacer, porque ¿cuáles son los modelos con los que nos han educado? Pues a la mayor parte nos han educado en un modelo de madre sacrificada que lo hace todo por tus hijos y que tú te quedas después y te quedas detrás y lo haces todo por ellos. Y hay que tener cuidado, porque evidentemente hay que estar con ellos y para ellos sí, pero sin olvidarte de ti misma. Porque tampoco es bueno que tengan esa imagen de que es que tú no cuentas o que tú dejas, ¿no?, de pasar a un segundo plano. Soy mamá, pero sigo siendo yo como persona. Y yo como persona también cuento y también tengo que buscar mis espacios, mis momentos, siendo realista respecto a tus espacios y tus momentos, porque si tienes tantos espacios y tantos momentos que no estás con tu hijo, evidentemente estamos generando un problema, ¿no? Pero bueno, sí intentar que yo sigo siendo esta persona en la que he integrado esta faceta en la que también soy mamá. Y no es fácil, ¿eh? Porque aquí hay que, ¿no? Hay que integrarlo, sí. hay que integrarlo todo. Hay que hacer malabarismos, Sí. ¿no? Silvia, ¿qué ocurre con las mamás perfeccionistas? ¿Cómo podemos liberarnos ya de una vez por todas de esta autoexigencia que nos roba paz, nos roba libertad, nos roba sueño y nos roba la vida? ¿Qué Pues hacemos? A ver, yo te diría, porque cuando una persona es perfeccionista, decirle, tú cálmate un poco y pasa de todo, te digo yo que no funciona. No sirve de no nada. funciona, Te pones eso no más funciona. nerviosa. No, entonces, yo aquí lo que siempre digo es que hay que cambiar un poco y cambiar esa parte perfeccionista, de es que todo tiene que estar perfecto, porque si no está perfecto yo no lo disfruto, no considero que lo he hecho bien, ¿no? Me considero incluso menos por decir esfuerzo perfeccionista. ¿Y qué significa el esfuerzo perfeccionista? Mira, yo lo he hecho lo mejor posible. Y si soy capaz de cambiar ese chip, de en lugar de que esté perfecto, perfecto no va a estar, pues lo he hecho lo mejor posible, por ahí tenemos ese caminito. Lo mejor que he podido hacer En el momento y en la circunstancia. Claro, es lo que tenemos que decir. Lo he hecho lo mejor posible, pero lo mejor posible según este momento y estas circunstancias. Y con estoy los sin recursos dormir. con los que cuento. Estoy claro. sin dormir, estoy sin ayuda y estoy tal. Pues mira, lo mejor posible que he hecho es esto. En condiciones normales, ¿no? A lo mejor antes de dar a luz tal, no sé qué, eso para mí sería un churro. Pero es que en este momento, dadas mis circunstancias, dada la ayuda, dada los recursos, dada lo que sea, esto es lo mejor que puedo hacer. Cuando mi situación cambie, a lo mejor lo puedo hacer de otra forma. Entonces, tener muy claro es que yo en todo momento me estoy esforzando para hacerlo lo mejor posible. Y lo mejor posible es que hay días que con sobrevivir ya es suficiente, porque es que no me da. Es que no me da. Es que no me claro, da para más. Claro. Entonces, yo creo que eso es importante, que interioricemos el hacerlo lo mejor posible. Y también saber muy bien qué cosas se pueden delegar y qué cosas no se pueden Muy delegar. interesante. Eso es muy importante. Sí. Hay una cosa que no se puede delegar y es, lo más importante que tienes que hacer es generar un vínculo de calidad y un vínculo seguro, un apego seguro con tu hijo o con tu hija. Eso es lo más importante. El resto de cosas, si pudiésemos delegarlo, porque a lo mejor algunas mamás que nos ven dicen, Silvia, qué bien, es que yo no puedo delegar que me limpien la casa, qué tal. Bueno, pero si puedes pedir ayuda, sería maravilloso. Y si no, no pasa nada porque no esté todo perfecto y los cojines, ¿no? Y la florecita. No pasa nada. Lo más importante es ese vínculo de seguridad, ese vínculo de calidad. Estar ahí cuando mi hijo lo necesita. Y estar ahí cuando mi hijo lo necesita va a depende de la edad, porque ahora cuando son bebés lo que tengo que hacer es abrazar, ¿no? Besar, mimar, ¿no? Y estar ahí acompañando. Según van creciendo, pues tendré que seguir estando allí, dejándoles ahí un poco esa autonomía. Y como sé que esto también a veces genera bastante culpa, inseguridad, ¿no? Que estamos hablando en esas madres perfeccionistas, vamos a dar un dato, y es que no te obsesiones con hacerlo todo perfecto con tu hijo o con tu hija. No, es que esto... Porque no te va a salir. Aquí tenemos para otro podcast, Silvia. No te va a salir. Queremos que nuestros hijos sean los mejores y tú estudiantes. tienes que hacerlo perfecto. Mira, pues esto no te va a salir, no va a funcionar y es más, va a interferir en el vínculo. Entonces es mejor hacerlo, de nuevo, lo mejor posible. Y como hay veces que no lo vamos a hacer bien, lo que hay que hacer es reparar. Una de las cosas que insistimos mucho cuando trabajamos el apego es, oye, en el apego tienes que estar, pero no lo tienes que hacer todo bien. Pero cuando metes la pata, lo que tienes que hacer es reparar. Y a lo mejor tienes que llegar y tienes que decir,
Perdona, mamá, estaba muy nerviosa. Se ha gritado. Y no te tenía que haber gritado. Perdona, porque yo no te tenía que haber gritado. Vamos a ver cómo lo podemos hacer de otra vez. Y saber que para que se genere ese vínculo de apego seguro, lo que estamos diciendo, que con que el 30% de las interacciones sean de calidad y estemos haciéndolo bien y vayamos reparando el resto, ya lo tenemos. O sea, lo digo ahí un poco para sobre todo esas mamás perfeccionistas que están, ay, que he metido la pata. Bueno, que tienes margen, que la ciencia nos dice que hay un poco de margen de error. Sí vamos reparando, ¿eh? Que tampoco podemos llegar a decir, bueno, pues entonces... Silvia, ¿qué puede ocurrir si no somos capaces de trabajar bien esta autoexigencia y este perfeccionismo? Hablo de los extremos, ¿eh? Es decir, mujeres que no son capaces de trabajar esto, ¿cuáles son las consecuencias a nivel mental? ¿Esto puede generar algún tipo de patología? Es más probable que al final termines, ¿no?, generando trastornos del estado del ánimo, sobre todo ansiedad y depresión, porque es que al final date cuenta que estás siempre fuera de tu ventana de tolerancia, porque no te permite relajarte, no te permites que las cosas fluyan, tiene que estar todo perfecto. Entonces sí que es verdad que sobre todo lo que podemos ver es todo lo que tiene que ver más con esa parte emocional. Tenemos que pensar que cuando no atendemos a nuestras emociones y cuando no estamos escuchando lo que nos ocurre, llega un momento en que si tú no te has parado a ver qué es lo que te pasa, otra cosa que nos puede ocurrir es que el cuerpo enferme, en forma de lo que se llama enfermedad de tipo psicosomático. ¿Eso qué significa? Que de repente, ¿no?, vas al médico y te dice tus cefaleas, ¿no?, esas migrañas que tienes, esos trastornos gastrointestinales, erupciones en la piel. Dicen, esto es somático, eso no es que te lo estés inventando, eso es que son emociones que están ahí, que no has resuelto, que no has atendido, que el cuerpo llega a un momento en el que dice, si tú no paras a ver qué te ocurre, te paro yo. Te paro yo. El cuerpo al final susurra hasta que no puede más, ¿no? Susurra hasta que grita. Y en el momento que gritas, cuando ya estás, ¿no?, en el médico, que dices, no puedo más, y te dicen, ¿cuánto tiempo llevaba tu cuerpo susurrando y no escuchaste? No, yo estoy bien. Estoy bien, tengo que poder, el resto puede, yo también, hasta que grita. ¿Y es posible, Silvia, realmente encontrar ese equilibrio entre ser una buena madre y cuidar nuestra salud mental? Yo creo que sí, pero para eso hay que definir muy bien qué es ser una buena madre. Me refiero, claro, el problema de aquí lo que vemos y lo que se ve en muchas investigaciones científicas es que cuánto de lejos está mi expectativa respecto de la realidad, ¿no? Las madres que se sienten más infelices y que se sienten más cuestionadas y que también sienten más vergüenza cuando están con sus hijos que no se comportan como ellas creen que deberían, tiene mucho que ver porque es que yo me he hecho una idea idílica de la maternidad, idílica de cómo tiene que ser mi hijo, mi hija, cómo se tiene que comportar y lo que tiene que hacer, y cuando me doy un choque contra la realidad y esto no es, lo paso muy mal. Entonces hay que ajustar ahí las expectativas y ver, oye, espérate, es que ¿qué estás definiendo tú por una buena madre? Es que a lo mejor estás haciendo unas expectativas que no son las que tienes que tener. Y por eso yo insisto mucho, ¿estamos generando vínculos de calidad? ¿Estamos cuando necesita estar? Sí, eso es lo más importante. Y el resto de cosas ya iremos viendo cómo van, porque no pasa nada si en un determinado momento vamos a decir, oye, que coman sano. Sí, claro que sí, pero que si en un determinado momento no ha habido tiempo y hay que tirar de algo, pues no pasa tampoco nada por hacerlo de vez en cuando. No pasa nada. Que es que hay madres, ¿no? Que es que porque su hijo un día coman una magdalena ya se piensan que es que, ay, es que lo he hecho lo peor, lo peor. Pues no, no es lo peor, no pasa nada, porque tiene que aprender que se puede comer de todo, porque si no lo más probable es que si te pasas por el otro lado terminemos en la adolescencia desarrollando un TCA. Bueno, me ha encantado hablar contigo hoy, Silvia, muchísimas gracias. Te invito a un nuevo podcast para seguir hablando de muchos temas que han salido hoy, que hemos tocado de puntillas y que creo que son muy importantes. Gracias, Silvia. Pues, oye, muchísimas gracias por invitarme para estar hoy aquí contigo y con todas las mamás que nos están escuchando. Gracias, Silvia. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Respira Mamá. Gracias.